Me engañaron en mi cumpleaños y le hice arrepentirse por el resto de su vida. Así es exactamente como sucedió todo. El día que más esperaba cariño, respeto y presencia, recibí la traición más baja que alguien podría cometer. Fingió, sonrió, me abrazó delante de todos, mientras escondía un sucio secreto en el bolsillo de su chaqueta. Y yo lo descubrí, pero no me asusté, no grité, no construí una choza, lo planeé, y cada detalle de lo que vino después fue calculado con una frialdad que ni siquiera yo sabía que tenía, porque lo que me hizo esa noche no se puede pagar con palabras. Se paga con pesar, con ausencia, con el vacío que dejé cuando decidí pasar página. Lo que no sabía era que mientras me engañaba, me estaba dando fuerzas. Fuerza para reinventarme. Fuerza para convertirse en la mujer a la que nunca más podría alcanzar. Nunca he sido del tipo que crea expectativas con fechas conmemorativas. Mi cumpleaños, la verdad, siempre fue un día más en el calendario y ni siquiera las felicitaciones me conmovían tanto. Pero ese año llegó cargado de una promesa silenciosa. Llevaba días actuando diferente y aún sin admitirlo, algo en mí quería creer que, por primera vez, sería recordado con genuino cariño. Cuando vi la caja roja con el lazo dorado, confieso que mi corazón latió más rápido. Quería sonreír, pero mi cuerpo vaciló. No lo sentí como un regalo, lo sentí como una disculpa envuelta en una cinta. Era un collar delicado y brillante, demasiado hermoso para ser espontáneo. Nunca tuvo ese tipo de iniciativa. Nunca. ¿Y justo en mi cumpleaños? Lo extraño es que el gesto fue grande, pero su presencia fue pequeña. Me miró con esa expresión calculada, como si esperara que el objeto fuera suficiente para silenciar cualquier sospecha. Excepto que mi instinto gritó. Algo no encajaba. El regalo pesaba en mi mano como si llevara algo más que oro. Llevaba una mentira. Esa joya me quemó el cuello. Intenté sonreír mientras la gente brindaba, pero dentro de mí todo estaba en alerta. ¿Sabes cuándo palpita la intuición? Eso fue todo. Y lo loco es que, aún sin pruebas, ya lo sabía. En el fondo, siempre lo sabes. Simplemente pretendemos no hacerlo. Esa noche, cuando cerré los ojos, no pensé en el collar. Pensé en los silencios, los gestos ensayados, los besos que parecían una escena de telenovela. Y fue allí, en la oscuridad de mi habitación, que la certeza empezó a tomar forma. Y cuando empezamos a ver, no hay manera de dejar de ver. Al principio fueron cosas sutiles. Un móvil que nunca salió de tu bolsillo, ni siquiera en casa. Un baño que duró demasiado, con el sonido del agua sirviendo de disfraz. Cambios como este no gritan, sino susurran. Y aprendí a escuchar estos susurros. Pequeños detalles empezaron a picar en mi desconfianza como una fuga insistente que no nos deja dormir en paz. Empezó a arreglarse más, cambiando el perfume que llevaba años usando. Dijo que era solo una fase. Pero los niveles no ocultan la pantalla de tu teléfono cuando te acercas. Las fases no cambian las contraseñas sin ningún motivo. Fases no coloque el celular boca abajo sobre la mesa. Observé todo en silencio, como quien arma un rompecabezas con piezas dispersas. Recuerdo un día concreto que le pregunté por qué estaba tan callado. Él se rió, se encogió de hombros y dijo que estaba cansado, pero su cansancio tenía otro nombre. Se alejó incluso cuando estaba a mi lado. El cuerpo presente y la mente ausente. Un tipo de soledad que solo entienden quienes han vivido. Su olor ha cambiado. Los horarios han cambiado. Y la ligereza también desapareció. Comencé a escribir mentalmente cada detalle, como quien presenta pruebas antes de un juicio. Pero fue como luchar contra una niebla. Lo sentí todo, pero no pude demostrar nada. Y eso fue enloquecedor. La mente creó hipótesis y el corazón trató de negarlas todas. Pero cuando el comportamiento cambia, la verdad comienza a pasar desapercibida.
Fue allí donde comencé a prepararme. Todavía no sabía lo que iba a encontrar, pero ya sabía que algo vendría. El problema es que cuando empezamos a prestar atención, la verdad, por dolorosa que sea, no tarda en mostrarse. Se suponía que iba a ser una noche inolvidable, y en traje lo fue, pero no de la forma en que lo soñé. Tenía amigos, música, luces tenues y ese olor a buena comida que invade la casa y el pecho. Pero también había una inquietud que no me dejaba en paz. Mi corazón latía más rápido, sin razón aparente. La intuición no se puede explicar. Solo siéntate. Y sentí que algo estaba a punto de suceder. Se fue en mitad de la fiesta. Dijo que era solo una llamada de trabajo y que volvería enseguida. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. La puerta del dormitorio no estaba cerrada correctamente. La ventana del baño que daba al pasillo estaba abierta. Y en el reflejo del espejo lo vi, una imagen fugaz, un movimiento extraño, su celular apuntando a la pantalla, un nombre que me heló. Amor. Me temblaban las piernas, pero lo seguí. Seguí ese corredor como quien se adentra en el abismo. Lo escuché susurrar, riéndose suavemente. Dijo que pronto encontraría una manera de salir de allí. Esa noche fue insoportable, que preferiría estar con ella, allí, en medio de mi fiesta, mi día, mi momento. Estaba dándole palabras de cariño a otra mujer. Regresé a la sala con un nudo en la garganta, tratando de no romper a llorar entre los invitados. Sonreí, abracé a quien llegaba, apagué la vela del pastel como si todo estuviera bien. Pero por dentro me estaba derrumbando. Nadie se dio cuenta. Pero en ese momento perdió algo que nunca recuperaría. Mi mirada de confianza. La fiesta había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. Porque la traición no termina cuando la descubren. Comienza ahí. Y a veces, lo que viene después es aún más doloroso de lo visto. Especialmente cuando la máscara no se cae, se desliza muy lentamente. Es curioso cómo el cuerpo sabe fingir. También. Me encontré riéndome del chiste de un amigo, tomando fotos con un vaso en la mano, mientras por dentro implosionaba. Era como actuar en una obra de teatro donde el papel principal es engañar a todos, y a mí mismo. Cada sonrisa que di esa noche fue un cuchillo vuelto hacia adentro, y sin embargo, seguí sonriendo. Porque rendirse en medio del dolor era admitir una derrota que aún no estaba preparada para afrontar. En el espejo del baño, entre un brindis y otro, me miré con enojo. Pregunté en silencio cómo había llegado allí. ¿Cómo pude no darme cuenta antes? ¿Cómo me dejé engañar ante mis ojos? El maquillaje ocultó las lágrimas, pero no borró la tristeza que fluía en sus ojos. Intenté recomponerme. Me alicé el pelo. Respiré hondo y volví como si nada hubiera pasado. Lo más cruel es cuando el dolor no tiene espacio para existir. No podía gritar, no podía llorar, no podía desaparecer de allí. Era mi cumpleaños. La noche era mía. Y él estaba allí, fingiendo estar a mi lado también, como si todo estuviera en orden. Cada abrazo que recibí me recordó lo sola que estaba. Esa multitud no pudo llenar el agujero que se estaba abriendo dentro de mí. Un corazón roto no se rompe de golpe. Se rompe silenciosamente, en finas rebanadas, casi imperceptibles. Es como si cada gesto que hizo esa noche impulsara una parte diferente en mí. Y aún así seguí actuando, porque de alguna manera lo sabía. Aún no era momento de explotar. Todavía había una parte del dolor que debía abordarse antes de que se convirtiera en fuerza. Y fue en esa pausa entre la simulación y el colapso que algo empezó a cambiar dentro de mí. Un tipo diferente de fuerza, susurrándome que no iba a ser víctima de esto. No para siempre. Y fue en ese momento que entendí. Lo que me duele ahora, algún día, sería exactamente lo que me pondría de nuevo en pie. La casa estaba a oscuras. El silencio se apoderó como un fantasma educado, que no lleva cadenas, sino que pesa sobre sus hombros. Estaba acostado a mi lado, con los ojos cerrados, respirando profundamente o fingiendo dormir.
Y yo estaba allí, despierta, mirando al techo, con el pecho lleno de preguntas cuyas ya sabía las respuestas. Era el tipo de silencio que grita. Grita todo lo que no se dice, todo lo que se esconde, todo lo que se rompe sin emitir sonido. Quería preguntar, quería confrontar, pero algo en mí me decía que no tenía sentido. Eso él lo negaría. Parecería ofendido. Eso distorsionaría todo. Así que permanecí en silencio, porque a veces el silencio es más fuerte que cualquier palabra. Y esa noche el silencio fue mi escudo. Me permitió observar sin interferir, escuchar sin ser escuchado, comprender sin ser engañado. Recordé todas las conversaciones que tuvimos, todas las promesas, las risas compartidas, y me preguntaba cuándo, exactamente, dejó de estar conmigo. Porque la traición no comienza con el contacto, comienza con el distanciamiento. Comienza cuando los ojos ya no buscan los tuyos, cuando las cosas se vuelven vacías, cuando besar se vuelve rutinario. Y silencio, presencia. Me volví de lado, tratando de no temblar. La almohada estaba fría, el pecho caliente, una guerra interna entre lo que quería creer y lo que sabía que era verdad. Esa mañana entendí que la peor soledad no es estar sola, es estar al lado de alguien que se fue hace mucho tiempo, pero se me olvidó decírtelo. Y fue en este ruidoso vacío donde me di cuenta de que algo necesitaba cambiar. No para él, pero para mí. Porque soportar el silencio es una cosa, pero aceptar vivir dentro de él, como si fuera normal, era algo que ya no estaba dispuesta a hacer. Me desperté antes que él. El sol ni siquiera había mostrado su rostro correctamente, pero dentro de mí ya había una luz diferente. Era como si el dolor de la noche anterior hubiera plantado una semilla. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que ya no podía seguir así. Me levanté lentamente, tomé un café amargo y comencé a pensar, si tuviera que reconstruirme, ¿por dónde empezaría? Pasé horas caminando por la casa, revisando cajones, revisitando recuerdos, y cuanto más veía fotos, cartas y mensajes antiguos, más clara se hacía la diferencia entre lo que teníamos y lo que teníamos. Transformado. Ya no era amor, era costumbre, era fachada, era miedo a empezar de nuevo. Y yo, en ese momento, decidí que ya no quería vivir por inercia. El plan no era venganza. Fue la liberación, empecé poco a poco. Me apunté a un gimnasio para el que siempre dije que no tenía tiempo. Volví a leer. Tengo el libro Mujeres que corren con los lobos y lo devoré como si fuera un espejo. Anoté metas, abrí una cuenta propia, comencé a separar lo que estaba nuestro de lo que fue mí. Y sin decírselo a nadie, comencé a ahorrar dinero. Pequeño. Pero era mío. Y eso fue suficiente para hacerme sentir viva. Empecé a mirarme más en el espejo, cambiando ropa holgada por prendas que me recordaban quién era yo antes de él, reaprender a disfrutar de mi propia compañía. Y con cada pequeño paso que daba, él parecía entender algo, pero no dijo nada. Continuó fingiendo normalidad, y eso solo me motivó más, porque ahora cada una de sus actitudes era combustible para lo que estaba construyendo. Esa mañana no sabía que el plan cambiaría tanto mi vida. Simplemente sabía que no podía seguir ahí esperando una disculpa que nunca llegaría. Entonces decidí, si el dolor ya me había roto, ahora era el momento de unirnos de una manera que él nunca volvería a reconocer. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba hacer un escándalo ni exponer nada en las redes sociales. Mi venganza fue silenciosa. Y quizás por eso fue tan poderoso. Empecé a transformarme de adentro hacia afuera. Al principio ni siquiera se dio cuenta, pero poco a poco las miradas fueron cambiando, las mías y las que recibía. Ya no era esa mujer sumisa a la duda, asfixiada por la inseguridad. Volví a cuidar mi cuerpo, mi mente, mi alma. Cambié las series que me anestesiaban por cursos que me despertaban. Cambié mi corte de pelo, reorganicé mi agenda, rechacé invitaciones que antes aceptaba solo por complacer. Empecé a decir no a la ligera y sí
con convicción. Y lo más curioso, empezó a intentar complacerme más. Cuando se dio cuenta de que me iba, sin bolsas pero con actitudes, intentó aferrarse a lo que ya no era suyo. La mujer a la que traicionó ya no existía. La que lloraba en silencio ahora reía con la mirada. La que se canceló para encajar en su rutina ahora creó su propia rutina. Y vio todo suceder ante sus ojos, impotente. No hubo gritos ni público. Solo cambia. La transformación es el arma más elegante que existe. Porque no duele, ilumina lo que el otro ha perdido. Comencé a recibir elogios de personas que nunca antes se habían fijado en mí. Empezaron a aparecer invitaciones de trabajo. Las viejas amistades regresaron con más color. Y en medio de todo, él se hizo pequeño, tranquilo, desconcertado. Intenté participar, acercarme, pero ya no había espacio, y lo sintió. No porque me propuse decirlo, sino porque la nueva versión de mí hablaba demasiado alto como para ser ignorada. Mi venganza no sabía a sangre, sabía a libertad. No necesitaba verlo sufrir. Lo único que tenía que hacer era ver, cada día, lo que tiraba, y allí estaba yo, renacida ante él, un recordatorio vivo de lo que nunca más podría tocar. Tomó un tiempo, porque los hombres como él siempre creen que tienen tiempo. Siempre creen que pueden ir, engañar, mentir y volver cuando quieran. Pero el tiempo es cruel con quienes lo desperdician. Y un día se dio cuenta. No fue en un instante. Sucedió poco a poco, como alguien que se despierta de un largo sueño y encuentra la cama vacía. Empezó a notarlo cuando llegó del trabajo y yo ya no estaba esperando. Cuando le pregunté si quería cenar y antes de que respondiera, me fui. Se dio cuenta cuando mi atención ya no era la suya, cuando mi sonrisa era más frecuente fuera de casa, cuando comencé a irme sin dar explicaciones y regresar con perfume nuevo, con un brillo en los ojos que él ya no reconocía. Su intento de recuperarme llegó tarde y débil. Flores, mensajes largos, invitaciones que ya no me interesaban, porque ya no se trataba de él, se trataba de mí. Me preguntó a dónde iba, con quién estaba hablando, si había alguien allí. Pero el peor dolor es no imaginar que la mujer a la que engañaste está con otra persona. Es darse cuenta que ella está mejor sin ti. Y eso es lo que le dolió. Sabiendo que, incluso con todos sus defectos, incluso con todo lo que hacía, seguía pensando que era irreemplazable. Y ahora vi, día tras día, que era prescindible. Me miró como si quisiera descifrarme, pero ya era demasiado tarde. Su tiempo conmigo había expirado, y dentro de él era insoportable. Llegó el arrepentimiento, pero no encontró puertas abiertas, porque cuando una mujer se cura sola, no regresa al lugar donde enfermó, y entendió, de la peor manera, que algunas pérdidas son permanentes. No hubo ninguna disculpa apropiada. No lo habría. Solo tenía culpa, remordimiento y asombro en sus ojos, porque para él yo siempre estaría ahí, hasta que un día ya no lo estaba. Esa noche marcó el final de una vieja versión de mí. La mujer que aceptaba poco, que callaba para evitar peleas, que llevaba sola la relación. Se quedó ahí, congelada en el tiempo. En su lugar nació una nueva mujer. Más firme, más íntegro, más consciente de tu propio valor. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. No necesitaba promesas, necesitaba acción. Y cada acción que tomé me trajo aquí. Hoy hablo con más claridad, escucho, con más atención y actúo con más intención. Aprendí que el amor propio no es un lujo, es una necesidad, y que si no me pongo a mí primero, nadie lo hará por mí. Corté lazos, rompí pactos silenciosos de sumisión y reescribí mis reglas. Algunas personas lo llamaron frialdad, otros son exagerados. Pero lo llamé curación. Empecé a permitirme. Viaja solo, come lo que me gusta, dormir sin peso, despierta sin culpa.
¿Conoces esa paz que sentimos cuando estamos exactamente donde se supone que debemos estar? Lo sentí. Y no fue porque todo fuera perfecto, sino porque, por primera vez, estaba siendo sincera conmigo misma. Y ser leal a uno mismo es el mayor acto de valentía que puede tener una mujer. No necesitaba buscar la aprobación de nadie. No publiqué mensajes indirectos. No escribí ningún texto. Mi vida empezó a hablar por mí. Y poco a poco comencé a atraer gente nueva, mejores oportunidades y versiones de mí mismo que ni siquiera sabía que existían. Todo porque, allá atrás, elegí no hundirme. Elegí levantarme. Elegí transformarme. Y hoy, cuando me miro al espejo, veo más que un reflejo. Veo la historia de alguien que cayó, lloró, sangró, pero se levantó tan fuerte que hasta el destino tuvo que doblegarse. Y eso nadie más me lo puede quitar. La vida siempre ofrece dos caminos: permanecer en silencio ante el dolor o transformar el dolor en impulso. Elegí el segundo. Y si también te has sentido como si alguien pisoteara tu valor, tal vez sea hora de dejar de pedir migajas y empezar a construir tu propia mesa. ¿Cuántas veces has ignorado las señales solo para mantener a alguien cerca? ¿Hasta cuándo insistirás en ser la mitad de ti mismo para encajar en un lugar que ya no te conviene? Es difícil admitirlo, pero a veces la mejor respuesta que podemos dar es el silencio seguido del crecimiento. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue el momento en que te diste cuenta de que merecías más? ¿Qué te detiene todavía? ¿Qué tipo de dolor has estado cargando en nombre de un amor que terminó hace mucho tiempo? Si este video tocó alguna herida en el interior, comente a continuación. Cuéntame tu historia. Y si tú también quieres fortalecerte y darle la vuelta a esta llave de una vez por todas, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no ocultamos el dolor, lo convertimos en fuerza.